Hoy, 14 de febrero de 2026, vamos a explorar un lugar con un nombre que, la verdad, impone: la Ensenada de Muertos. Y aquí viene la gran paradoja. Si uno va hoy, no encuentra desolación, sino todo lo contrario: un espectáculo de vida marina, un santuario vibrante. Es un choque brutal entre el nombre y la realidad. Totalmente. Y es que justo ahí está la clave de nuestro análisis de hoy. Las fuentes que revisamos cuentan una historia increíble. Revelan una saga de casi 500 años de fracasos. Fracasos. Sí, fracaso tras fracaso. Desde conquistadores que buscaban islas de oro hasta, desarrolladores modernos con sus sueños de mega resorts. Y de alguna manera, esa cadena de derrotas preparó el terreno para un modelo de éxito comunitario que nadie, de verdad, nadie vio venir. O sea que nuestra misión hoy es desentrañar esas capas. Exacto. Los habitantes ancestrales, los exploradores, los estafadores y al final las familias locales que le dieron un giro completo a la historia de la bahía. Perfecto, pues entremos de lleno y hay que empezar por la pregunta más obvia, la que nos hacemos todos. ¿De dónde sale un nombre tan lúgubre? Ensenada de Muertos. Fíjate que lo fascinante es que no hay una sola respuesta. No es como que haya una placa con una fecha. El nombre es un palimpsesto. ¿Un palimpsesto? Sí, una superposición de historias trágicas, una capa sobre otra. Y para encontrar la primera, la más profunda, tenemos que irnos hasta los habitantes originales, el pueblo Pericú. ¿Y qué tenían que ver ellos con la muerte? Digo, más allá de lo obvio. Ah, es que su relación era muy, muy particular. Todo su mundo cultural, lo que los arqueólogos llaman el complejo funerario en Las Palmas, giraba en torno a sus difuntos. A ver, para. Complejo funerario. ¿Te refieres a un solo lugar? ¿A un cementerio gigante? No, no es un lugar, sino un conjunto de rituales que se repetían en toda la región. Y su costumbre central era algo llamado el entierro secundario. Entierro secundario. ¿Qué es eso? ¿Los enterraban 2 veces? Ándale, exactamente eso. Primero dejaban que el cuerpo se descompusiera, a menudo en lugares temporales. Tiempo después, ya que solo quedaban los huesos, los recolectaban, los pintaban con mucho cuidado con ocre rojo. Un mineral, ¿no? Les daba ese color como sagrado. Justo. Y luego los envolvían en tejidos de hojas de palma para depositarlos en cuevas o refugios rocosos. La zona está llena de estos sitios, como la Cañada de la Huertita. Así que para los primeros exploradores, la bahía pudo parecer un gigantesco cementerio. O sea, la primera capa del nombre es literal. Era una tierra de rituales funerarios. Podría ser, pero la cosa se complica. Porque además de sus ritos, los Pericú no vivían precisamente en paz. Hay un estudio clave de J. Eldon Molto que analizó sus restos óseos, y los resultados son brutales. ¿Qué tan brutales? Reveló una tasa de trauma esquelético del 52.5%. No puede ser. Más de la mitad de los esqueletos mostraban signos de violencia. Heridas de guerra, fracturas, puntas de flecha, una de las tasas más altas jamás registradas en todo el Nuevo Mundo. Esto nos habla de un estado de guerra casi constante, probablemente con sus vecinos, los Guaycura. Entonces, muertos también podría referirse a antiguos campos de batalla. Exacto. Y sobre esa base tan violenta se fueron acumulando más tragedias. Y me imagino que con la llegada de los europeos, la cosa solo empeoró. Muchísimo. Llega la capa colonial en el siglo XVIII con los jesuitas, y con ellos las enfermedades, viruela, sarampión. Imagina las fosas comunes, los entierros masivos. Y a eso súmale la revuelta Pericú de 1734, un levantamiento indígena sangrientísimo. Más muerte, ahora por enfermedad y rebelión. Y luego damos un salto a principios del siglo XX, por ahí de 1902. Estaba la tercera pandemia de peste. La historia oral cuenta que los barcos sospechosos que llegaban a La Paz eran desviados a bahías remotas como esta. ¿En cuarentena? Sí, pero una cuarentena terrible. Hablan de un barco de la muerte que fue simplemente abandonado ahí, a su suerte, esperando un médico de la capital que nunca llegó. ¡Qué imagen tan desoladora! Un barco fantasma. Totalmente. Y para rematar, las capas más modernas.
Hasta en la jerga náutica hay ecos. En la playa se usaban anclajes que en inglés llaman deadmen. Hombres muertos. Sí, que son objetos pesadísimos que entierras para amarrar los barcos. Y resulta que usaban viejos ejes de tren de las minas del Triunfo. Y claro, la capa más reciente, los sueños muertos de los desarrollos inmobiliarios fallidos. Es increíble cómo se van sumando. Y mencionaste los sueños muertos de ahora, pero ese patrón de sueños rotos, según las fuentes, empezó hace siglos, ¿no? Con los españoles buscando una isla de fantasía. Ándale, ahí empieza el gran ciclo del fracaso. La conquista de esta tierra no fue impulsada por la ciencia, sino por la ficción. ¿Ficción? Sí, por una novela de caballerías, Las Sergas de Esplandian. Hablaba de una isla paradisiaca llamada California, gobernada por la reina Calafia y, por supuesto, llena de oro. Y con esa idea en la cabeza mandaron al mejor que tenían. Hernán Cortés. En 1535, él personalmente lideró una expedición para fundar una colonia en La Paz. La llamó Santa Cruz y fue un desastre total. Fracasó en menos de un año. Pero, ¿cómo es posible? ¿Hablamos de Cortés, el que conquistó el Imperio Azteca? ¿Qué pudo salir tan mal? Fue un cóctel de desastres. Primero, la tierra. Desde el mar se veía verde, pero era un desierto increíblemente árido, imposible de cultivar. Segundo, la hostilidad de los nativos, los Guaycura. Y tercero, la logística. Traer suministros desde el continente era una pesadilla. ¿El resultado? 23 de sus colonos murieron de hambre. Cortés tuvo que regresar, pues, humillado. Un fracaso total. Pero no se rindió. No, era muy terco. En 1539 mandó a Francisco de Ulloa a explorar la costa. Y Ulloa hizo un descubrimiento geográfico monumental. Demostró que Baja California era una península, no la isla mítica. Un gran avance para la ciencia, pero un fracaso para Cortés. Otro fracaso. El sueño de la reina Calafia se desvaneció por completo. Y este patrón de forasteros que llegan con grandes planes y la tierra los derrota parece que se repite una y otra vez. Una y otra vez. Más de un siglo después, a partir de 1697, llegan los jesuitas. Su plan era la conquista espiritual. Pero al congregar a los nativos en las misiones, sin saberlo, crearon las condiciones perfectas para las epidemias. Claro. La epidemia de tifus de 1742 fue apocalíptica. Se estima que mató a unos 8,000 indígenas, llevando a los Periku y a los Guaycura casi a la extinción. Otra vez, la intención externa termina en desastre. Y ese paralelo con los tiempos modernos, con los resorts de lujo, es tan directo. Al principio parece forzado, pero cuando ves los detalles, el patrón es inquietante. El intento más famoso fue renombrar el lugar como Bahía de los Sueños. Un nombre de marketing perfecto. Claro, pero hoy ese proyecto es un fantasma. Hay calles pavimentadas que no llevan a ninguna parte, cimientos de casas a medio construir. Es el eco exacto de la colonia de Cortés, una promesa grandiosa que se estrella contra la realidad del desierto. Un cementerio de sueños de desarrolladores. El desierto siempre reclama lo suyo. Entonces, si tenemos un ciclo de fracasos de 500 años, ¿cómo se rompe? ¿Qué hicieron los locales que no entendieron ni Cortés ni los inversionistas? La respuesta está en una comunidad casi invisible en los grandes planes, Agua Amarga, fundada por unas cuantas familias, los Lucero, los Geraldo, los Green, y su éxito no se basó en conquistar la tierra, sino en algo que los de afuera siempre ignoraron, su profundo conocimiento del mar. El modelo Agua Amarga. ¿En qué consiste? Son varias claves. La primera es habilidad y sostenibilidad. Eran maestros de la pesca a mano con sedal. Con sedal. Sí, las fuentes describen cómo sentían con los dedos el momento exacto en que un pez específico picaba al anzuelo. Eran increíblemente selectivos. Evitaron por completo la sobrepesca con redes que devastó otras zonas del Golfo. No impusieron un método. Usaron uno que ya estaba en armonía con el lugar. Exacto. Y de ahí viene la segunda clave. Adaptación, no sustitución. Cuando empezó a llegar el turismo, no esperaron a que un hotel los contratara. Adaptaron lo que ya tenían. Sus pangas, sus botes y su conocimiento del mar.
Se convirtieron en los mejores guías de pesca y de avistamiento de ballenas del mundo. Pero lo más difícil debió ser mantener el control, ¿no? Evitar que llegara una gran empresa y los desplazara. Y esa es la tercera clave, la más importante. La soberanía local. Figuras como Juan Luis Lucero y ahora su hija, Mayra Lucero, han liderado esto. Y se apoyaron en una herramienta legal muy poderosa en México, el ejido, usando el artículo 27 de la Constitución. Que es el que trata de la propiedad comunal de la tierra, ¿cierto? Correcto. Con esa base, el ejido de Agua Amarga creó sus propios reglamentos ambientales mucho más estrictos que los del gobierno. Han logrado frenar a los desarrolladores que ellos llaman depredadores, exigiéndoles fianzas de remediación y poniendo límites muy claros. Tomaron el control de su propio destino. Totalmente. Y el resultado de esa soberanía es lo que vemos hoy. Un espectáculo natural. La bahía como un punto de encuentro para orcas, ballenas jorobadas, azules, miles de mantarrayas móvula. Un santuario renacido. Y aquí es donde la ciencia llega para confirmar el éxito de ese modelo. La población local de orcas, las del Pacífico Oriental Tropical, está prosperando. Fíjate, en 2025 se documentaron 3 nuevas crías sanas. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Es un contraste brutal con las poblaciones del norte, que están en grave declive por la contaminación y la falta de alimento. ¿Y por qué están tan bien aquí? ¿Solo por la comida? La comida es la razón principal, claro. La bahía es un buffet de mantarrayas móvula. Pero hay algo más, algo que no se mide en calorías. Es confianza. Confianza. Entre las orcas y los pescadores. ¿Cómo funciona eso? Es un fenómeno que los biólogos llaman el acercamiento casual. Las orcas por generaciones han aprendido que las pangas de agua amarga no son una amenaza. Las matriarcas, que son las que transmiten el conocimiento, les enseñan a sus crías qué botes son seguros y cuáles no. Es cultura animal. Increíble. Es el efecto puerto seguro. Saben que esos motores, esa forma de navegar, significa seguridad. Y me imagino que los locales protegen esa confianza con todo lo que tienen. Por supuesto, es su activo más valioso. Por eso, la propia comunidad, liderada por Mayra Lucero y David Geraldo, impulsó regulaciones muy estrictas. Por ejemplo, un límite de solo 16 botes en la zona de avistamiento al mismo tiempo, no más. Es una gestión que nace del conocimiento local, no de una oficina. Exacto. Y en este ecosistema tan sano, hasta han surgido, policías inesperados. ¿Policías? ¿A qué te refieres? A las ballenas jorobadas. Se ha documentado en la bahía un comportamiento increíble, casi altruista. Se ha visto cómo las jorobadas interfieren en las cacerías de las orcas, no solo para proteger a sus crías, sino para defender a otras especies. ¿En serio? ¿Defienden a otros animales? Sí, a lobos marinos, a las mantarrayas. Actúan como las defensoras de la bahía. Es maravilloso. Es una historia increíble. El viaje nos lleva de un lugar marcado por la muerte y el fracaso a convertirse en un símbolo mundial de resiliencia. La Ensenada de Muertos demuestra que el conocimiento local puede triunfar sobre la ambición, reescribiendo por completo el significado de un nombre. Exacto. Pero, para cerrar, queda un último misterio, una provocación que nos devuelve al principio, a los pericú. Resulta que sus cráneos, los que se han encontrado, son una anomalía antropológica. Son inusualmente largos y estrechos. Hiperdolicocefálicos, ¿no? Sí, ese es el término técnico. Y lo raro es que esa forma no coincide con la de los grupos que, se supone, cruzaron por el estrecho de Bering. Son diferentes a los demás pueblos originarios de América. Sus rasgos craneales son distintos, y esta anomalía ha llevado a algunos científicos a especular con una idea fascinante, que los pericú podrían ser el remanente de una migración transpacífica mucho más antigua, quizás relacionada con poblaciones de Polinesia o del sudeste asiático. O sea que el misterio final... El misterio final de la Ensenada de Muertos no es solo quién murió allí, sino quiénes fueron los primeros en llegar, y si lo hicieron después de haber cruzado el océano más grande del mundo.